No molestar. Reloj. Cronómetro. Ahí está. Una nueva edición, la última del mes de agosto de Sin Retórica, como todos los viernes aquí en Somos Resistencia a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 y la posibilidad de ver este y todos los programas que hacemos semanalmente en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que puede acceder a través de Sin Retórica Televisión. Ahí puede ver este programa, repetirlo, aunque no creemos que llegue a tanto el sacrificio que puede hacer, pero sí las propuestas periodísticas que semanalmente hacemos. En esta semana de fin de agosto que mezcló en materia informativa y en materia de análisis periodístico que se puede hacer de diferentes hechos, lo económico, lo político, lo comunicacional, lo financiero, también la angustia, la incertidumbre y el reinado de la mano invisible del mercado que tantos inconvenientes está trayendo no solamente a la población en general con los avatares financieros económicos, sino también al propio gobierno nacional, quien, llevando adelante los postulados filosóficos, ideológicos en materia política y económica, ha permitido que se desaten algunos nudos que, de acuerdo con su propio criterio, estaban atando tan fuertemente a la economía del país que lo hizo entrar primero en un estancamiento y posteriormente en un declive. Y estamos hablando de los últimos años de la gestión de gobierno anterior. Y que al parecer esa forma de ver la realidad en sus múltiples dimensiones hizo que el 51% de los argentinos se inclinasen por aceptar lo que los hoy gobernantes de la Argentina les prometían que iban a ser aquellos cambios necesarios, fundamentales, como para desatar aquellos nudos y permitir que en el libre flujo de la política económica en la Argentina se produzca salirse de ese estado de situación y posteriormente el crecimiento. A juzgar por lo que sucedió en las últimas horas y viene aconteciendo en el último año por lo menos, poco de aquello se ha cumplido. Y obviamente que sus actores, ya sean los que ejecutan estas medidas económicas políticas, aunque muchos dicen que al hablar de política necesariamente se está hablando de economía, no han sabido preverlas y o morigerarlas, con todo lo que eso significa. Y decíamos también que en este aspecto, el financiero, el económico, el político, lo comunicacional cumple un rol especial, no podríamos decir fundamental, pero sí porque es el que transmite, el que lleva a los referentes, a los escuchas, a los televidentes, a los perceptores de una sociedad, aquello que el emisor de la información quiere decirlo. Y esto que hasta parezca muy ABC, muy de manual, no se está cumpliendo, o por lo menos con la efectividad que una comunicación eficaz requiere. Pero ya vamos a volver de ese tema. Y mucho se ha hablado, y nosotros también lo vamos a traer aquí a colación, del mensaje o de la notificación o de la información que el presidente de la Nación, Mauricio Macri,
efectuara el martes anterior con una serie de medidas que, de acuerdo con su criterio y seguramente también el de sus asesores comunicacionales y o políticos, no merecía más extensión que el minuto 43 segundos que utilizó, y lo hacía de la siguiente manera. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Muchas gracias. Un mensaje aséptico, podríamos decir, cortito, que trató de ser conciso y creíble. Después se verá los efectos que produjo en el denominado mercado o los mercados financieros y económicos, pero en lo estrictamente comunicacional es básico que en la formulación de mensajes en comunicación en situación de crisis como esta que está viviendo la Argentina deben cumplirse algunos o deben realizarse algunos elementos que sin ellos la comunicación en sí va a ayudar a empeorar la situación más que a clarificarla y o solucionarla. Y uno de esos presupuestos es que quien hable, en este caso el presidente de la Nación, se sienta no solamente parte del problema, sino que diga que va a realizar, como lo dijo, acciones concretas para encontrar una solución, pero no ponerse por fuera de aquellos a quienes va dirigido o irían dirigidas esas medidas, sino que el mismo vocero forma parte de esa sociedad. Y eso se verificó cuando el presidente dijo: nosotros los vamos a ayudar, como si aquellos que necesitan la ayuda excluyera su propia presencia. Y eso, en materia de comunicación en situación de crisis, es fundamental. Ser parte del problema, atribuirse como parte de él y realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para solucionarlos. Eso desde lo específicamente comunicacional. Y al finalizar este minuto 43 segundos que utilizó Mauricio Macri para realizar su breve alocución, la misma no era más que una notificación, una información. Para que la misma se convierta en comunicación, debe necesariamente tener un correlato por parte del sector, las personas, la audiencia a quien va dirigido ese contenido. Y la respuesta en lo económico se convirtió en comunicación cuando el dólar, o mejor dicho, la cotización del peso bajó abruptamente, llevando a cifras que el martes anterior parecían inverosímiles, pero que a este jueves y viernes alcanzó cifras realmente inesperadas para
las propias autoridades políticas, económicas de la República Argentina. Y otro aspecto que también queda por analizar es por qué fue el propio presidente, la máxima autoridad política del país, el que salió a hacer estas declaraciones, asumiendo todos y cada uno de los riesgos que podría tener una respuesta como la que tuvo el mercado en términos financieros. No se jugó demasiado el presidente, y la otra pregunta que habría que hacer es qué pasa que la sociedad, entre comillas, la gente, entre comillas, el mercado, entre comillas, la mano invisible, entre comillas, no le hace caso, no obedece, no responde al presidente de la nación, a quien tiene y ostenta la máxima autoridad política del país. Obviamente que en las esferas de gobierno se sigue con muchísima preocupación todo lo que está aconteciendo, porque no es solamente un tema financiero económico, sino que las consecuencias de lo que está sucediendo con la mega devaluación del peso, 84% en lo que va de este año y 252% desde que asumió la actual gestión, requiere una solución de tipo político. Este problemón, este pantano que está reteniendo la posibilidad de siquiera poder avanzar un paso, tiene una solución de orden estrictamente político. Y aquí es donde se verá o no, primero si hay una convocatoria a todos los sectores, y después si esos sectores van a querer asumir un compromiso con el agua ya bastante más arriba del cuello. Pero nos parecería que el sentido común indica que no queda otra salida que esa concertación y no encerrarse, no meterse en un termo como creyendo que haciendo las mismas cosas se van a obtener resultados absolutamente diferentes. Los mismos caminos, los mismos destinos. Es un viejo dicho trillado, una frase y un lugar común, pero que creemos sirve para ser utilizado en este momento. Y también, a un año vista de las elecciones del año que viene, habrá que ver cómo se da la dinámica interna del Frente Cambiemos, no solamente en cada una de las provincias, sino también en la nación. ¿Querrá la Unión Cívica Radical seguir quedando pegada a estos resultados? Por lo visto, ya hay un sector que se visibilizó en la provincia de Santa Fe, donde en la Cámara de Senadores el bloque íntegro de la UCR -1 emitió un durísimo documento en contra de estas políticas económicas del gobierno nacional. Esta sangría de dólares que se va en un día 300, al otro día 400, 1.000 millones de dólares, una enormidad, no parece tener un tabique de contención, más que aquellas medidas espasmódicas que está tomando el Banco Central con el remate de 300, 400 o 500 millones diarios, como para contener a una mano invisible que, de acuerdo con los más libertarios en la Argentina, podría llevarse puesto a cualquiera que intente domarlo o domarla. Tal vez no estuvieron dadas las condiciones como para liberar, desatar absolutamente aquellos nudos que cumplían algún papel, algún rol en la sociedad, pero que hoy están absolutamente fuera de control, o por lo menos esa es la sensación que se da a la mayoría de los argentinos, que comenzaron nuevamente a especular absolutamente con los 10 dólares, con los 50, con los 100 dólares diarios, como si la compra de los mismos mueve el amperímetro de la demanda de la moneda norteamericana, y no se tiene en cuenta que en realidad en los especuladores externos
aquellos que tienen capacidad para comprar 300, 400, 500 o más millones de dólares, está realmente uno de los inconvenientes. Pero, insistimos, si es una opinión, obviamente, esto tendría salida con una solución netamente política, y tal vez el ala más política del gobierno nacional encuentre el resquicio como para poner por lo menos una base y convencer a aquellos que creen que solamente con medidas de tipo econométrico se podrá avanzar. Ojalá que se encuentre algún tipo de solución, fundamentalmente para aquellos que no tienen ningún tipo de posibilidad de resistir a los masazos que todavía, al parecer y lamentablemente, vienen en la República Argentina. Dejemos este tema, pasemos a otro que tiene que ver con la política y los medios de comunicación. Hemos rescatado a través de Internet un material en el que la socióloga Beatriz Sarlo habla justamente de los medios y de las redes sociales. Lo hacía de la siguiente manera. Entiendo perfectamente que los periodistas cuelguen sus notas en las redes, entiendo perfectamente eso, es decir, la búsqueda de una repercusión exterior a la del diario sobre papel y a la de la web del diario y a la de los seguidores que tengan en Facebook, entiendo perfectamente, pero me parece que entramos en otro tema, que es el de la búsqueda de la notoriedad. Me parece que la búsqueda de la notoriedad no es un tema que se vincule a este que me parece central, que es cómo podemos encontrar que todos los diarios sobre papel se conviertan en el New York Times o en el Washington Post eventualmente, que no le va tan fantástico, pero que se financia con sus muy altamente con sus suscriptores web. Los diarios tienen una larguísima tradición de chequear sus noticias, y cuando otro medio insiste con que la noticia publicada es falsa, en general, los diarios que quieren, los 4 diarios que circulan en la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero los diarios sobre papel, se ven obligados a reconocer que esa noticia era una noticia que le faltaba información. Si ustedes van a la página central de perfil, ahí hay un defensor del lector, donde los lectores escriben sus cartas y hay un defensor del lector que va estableciendo lo que se hizo y no se hizo. Los lectores cuestionan lo que dijo, en general cuestionan más columnistas que noticias, pero están las dos líneas, digamos. Los diarios chequean, tienen una tradición de chequear, no con 5 fuentes como el New York Times, sino estamos en New York. No con 5 fuentes como el New York Times, pero tiene una tradición de chequear. Y en general, los diarios responsables, si son descubiertos en una noticia falsa, retroceden, pero retroceden en chancletas. Porque su credibilidad depende de que la palabra falso no se cruce con su información. Escuchábamos a la socióloga Beatriz Sarlo en un encuentro realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el diario Infobae, quien Sarlo, decíamos, junto con el filósofo Abraham, dieron una disertación refiriéndose a este tema que nosotros fragmentamos, ¿no?, en medios y redes sociales, porque hoy mucho o buena parte de la comunicación pasa por alguna de las plataformas que exceden aquellas tradicionales como la televisión, los medios gráficos, la radio, y van tomando a un sector de la sociedad que prácticamente no mira más televisión, o por lo menos sentándose frente a un aparato, como se hacía no hace mucho tiempo, de radio ni hablar, y utiliza las redes sociales con todos los mecanismos que para muchos son absolutamente desconocidos y novedosos, pero que tienen una directa interrelación también, como lo decía la socióloga Beatriz Sarlo, con los medios de comunicación, fundamentalmente los escritos. Les comentamos rápidamente cuál será el principal de los contenidos de hoy aquí en Sin Retórica. En el próximo bloque tendremos la visita de 2 profesionales. Uno de ellos es el ingeniero en sistema Axel Robles,
y el otro invitado, el licenciado en Tecnología Educativa, ahora vamos a ratificar con él si lo digo bien, Sergio Pilar, quienes accedieron a nuestra invitación y están aquí con nosotros. En el próximo bloque hablaremos con ellos sobre las plataformas e-learning, es decir, una nueva manera que hace ya bastante tiempo comenzó a desarrollarse en la forma de dar instrucción, alejado de aquella clásica fórmula que muchos de ustedes y nosotros hemos tenido, ¿no? La del profesor, la del maestro frente a un grupo de personas, instruyéndolos o dándoles aquellos conceptos que decían, si no lo aprenden, van a ser unos burros en la vida. Bueno, eso ha cambiado y mucho, y con el ingeniero Robles y con el licenciado Pilar estaremos charlando en el próximo bloque aquí en Sin Retórica. Antes de ello y de nuestra primera pausa, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Canta, juega, baila, vuela, no te detengas, serás una princesa, lucha con fe, vive feliz, sueña y verás, y se hará realidad, serás realmente una princesa. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región.
Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Y continuamos aquí en Sin Retórica y como les decíamos en el cierre del bloque anterior, en este tenemos la visita de 2 profesionales, el ingeniero en sistema, Axel Robles, y el licenciado en Tecnología educativa. Tecnología educativa, lo dije bien entonces, Sergio Pilar, a quienes les agradecemos mucho al estar aquí con nosotros, bienvenidos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, el tema es el e-learning, ¿no? Que para muchos es un concepto, una frase o hasta una palabra desconocida. Llevándolo al castellano, ¿en qué consiste? Y básicamente, como definición, podemos decir que es capacitación a distancia, donde se usa Internet como medio de comunicación y distribución de conocimientos. Podemos decir que ese fue el gran cambio con la capacitación a distancia que se conocía, donde anteriormente se capacitaban con CDs, por la televisión, por la radio. Por correo. Por correo. Y que finalmente... Claro que en su momento fueron las plataformas novedosas, digamos. Claro, ¿no? O sea, claro. No, inclusive tiene antecedentes porque en su momento recibirse por correspondencia de algo. Exactamente, estudie por correspondencia, claro. Hace muchos años era novedoso, digamos. Y como para hacer un déjà vu a mucha gente o para recordarles en las revistas que se vendían, el Intervalo, el Tony, para ustedes seguramente esto no existe, en la contratapa aparecían cupones donde la persona que deseaba estudiar, desde mecanografía hasta detective, enviaba y después recibía toda la folletería. Y todo el material por correo. Y todo el material por correo y se pagaba. Exacto. No tenía mucha buena prensa el recibirse por correspondencia. Hoy, de alguna manera, el estudio de la capacitación por e-learning o a distancia, ¿le da algún tipo de estatus diferente a quien lo hace, a quien se recibe? Y habitualmente es más, las universidades cada vez más, tenemos datos más precisos de cuántas universidades hoy ya tienen plataformas de e-learning, donde puedes hasta optar, digamos, si querés una capacitación tradicional, una carrera presencial o a distancia, con el título con la misma validez. Y ustedes están realizando estas capacitaciones. ¿En qué área? ¿A qué pertenecen? ¿Vos, Axel? Nosotros tenemos una consultora, ¿sí? Se llama RHR Consultores, que se dedica a instalar plataformas de e-learning propietarias de las empresas, ¿no? Para que las empresas puedan capacitar a través de este sistema a su personal. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una empresa en la cual tengo 50 agentes o 50 empleados. Y yo quiero capacitarlos. Ahí es donde puedo recurrir a ustedes. Exactamente. Ajá. Nosotros la instalamos a la plataforma y la configuramos con toda con todos los logos y de toda el material de la empresa. Y la plataforma de e-learning tiene muchas ventajas, ¿no? Una de las ventajas es que las personas pueden capacitarse desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, es decir, que no es solamente a través de una computadora o de una notebook, sino que lo puede hacer inclusive desde su celular. Y lo puede hacer en cualquier momento que tenga disponible, es decir, que mientras está viajando en el colectivo puede estar recibiendo una capacitación. ¿Y cuál es la aceptación que está teniendo en Resistencia, en el área urbana de Resistencia, en el Chaco, en la región, este tipo de capacitaciones? En mi caso, yo trabajo en una empresa,
en Habitar, soy gerente de desarrollo de recursos humanos. Habitar, que es la casa de venta de De electrodomésticos. electrodomésticos, sí, también vendemos motos, muebles y préstamos en efectivo. Hice la propaganda completa, ¿no? Claro, pero además Habitar es chaqueña, Sí. ¿no? Capitales chaqueños, que Sí. tiene ya una radicación aquí de... Más de 24 años Claro. en el mercado. Ujú. Y bueno, justamente en este proceso de expansión que tuvo la empresa a partir de 2014, es cuando, bueno, ingresé a la compañía y yo propuse la idea del e-learning, porque ya lo venía trabajando en otras áreas y en otras empresas. Viendo la dispersión geográfica, cada vez hacía más complejo y costoso la capacitación presencial, que Porque era... hoy, ¿cuántas sucursales tiene la empresa? Estamos por abrir la número 28. Acá en el Chaco y en Tenemos en Santa Fe, en Corrientes, en Santiago del Estero y también, bueno, en el Chaco, y estamos por abrir ahora en el Colorado Formosa. Es decir, ¿y qué tipo de capacitación en qué áreas se dan? O sea, yo dueño de la empresa, vengo y le digo, yo necesito una capacitación en el área contable, por ejemplo. Se tiene que, bueno, trabajar... ¿Ustedes lo diseñan? ¿Cómo se hace? Normalmente es la misma empresa, alguien especialista en ese contenido, que nos tiene que brindar el material. Nosotros lo que hacemos es modificarlo para que el material sea más atractivo, lo dividimos en módulos y también lo hacemos interactivo, que esto es algo importantísimo que tiene el e-learning ahora, que se hace con internet, ¿no es cierto? Que no es solamente bajada de información hacia los alumnos o hacia los empleados, sino que también ellos participan, pueden hacer preguntas a los tutores pueden responder y también se pueden comunicar entre pares, es decir, dando pie al aprendizaje colaborativo, ¿sí? Participativo. O sea que se horizontaliza, claro, el aprendizaje. Exactamente. No es solamente el profesor que está ahí adelante diciendo... Sí, no siempre la respuesta está en el profesor, sino que los mismos compañeros se pueden interactuar entre ellos. Y pasándolo al ámbito universitario o de educación superior, eso es muy útil cuando hay cursos propios de profesores donde pueden compartir información o crear contenido en conjuntos, como una especie de Wikipedia, ¿sí? Donde van aportando y se van trabajando entre pares, digamos. O sea que esta forma de... porque en definitiva una forma, utilizando diferentes plataformas, de dar instrucción. Sí, exactamente. De dar datos, digamos, para que un grupo determinado lo procese y lo use. Sí. Se puede dar en el ámbito privado, pero también en el área estatal, gubernamental, universitario. Totalmente, Ajá. totalmente es una opción. Y respondiendo a tu pregunta de hoy, los temas que se pueden tratar son múltiples y son prácticamente todos, porque como la plataforma de e-learning tiene múltiples herramientas, se pueden grabar, se pueden subir videos de los profesores dando las clases, ¿sí? Y esas clases pueden ser de temas técnicos, pueden ser de temas más soft, como liderazgo, trabajo en equipo, motivación. Los temas son prácticamente infinitos, Y hay diferentes formas, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero un curso en el que no tenga un profesor, que yo solo... Autocapacitación. Autocapacitación. Sí. Y otros que sí requieren. ¿Cuál es lo mejor o depende de qué circunstancia? Depende. Cuando uno diseña, uno puede proponer, bueno, Axel como con su consultora propone, digamos, cuál es la mejor opción, teniendo en cuenta el tema también. ¿Sí? Hay cursos que, por ejemplo, Excel, en la parte ofimática, donde las empresas te requieren mucho eso porque apuntan a la parte administrativa, donde los empleados, colaboradores quieren aprender. Y ahí tenés dos opciones claras. Una es la autocapacitación. ¿Por qué? Porque yo tengo un manual con un video donde me va marcando hacia dónde ir, qué hacer, cómo cargar una fórmula, y automáticamente puedo rendir un examen y me da el resultado. O la otra es el alumno que quiere evacuar sus dudas, donde si yo no encontré esa opción, ¿cómo hago? Y necesita, por ejemplo, un foro donde por detrás esté un profesor esperando esas preguntas y las pueda responder. En el ámbito privado, y hoy en esta circunstancia económica que está tan complicada, ¿es el momento oportuno como para aquellos que quieran, vayan a pedir la capacitación? ¿Sale barato? ¿Es caro?
justamente, bueno, Axel, vos... Es un momento ideal porque la capacitación por e-learning reduce significativamente los costos, porque no tenés que mover al personal, no tenés gastos de traslado, no tenés gastos de viáticos, no tenés gastos de alojamiento, no tenés riesgos, ¿sí?, de que la gente esté viajando, no tenés pérdida de horas laborales, ¿sí?, porque se pueden diagramar de manera de que el tiempo que sea bien organizado, digamos. Así, y además, ahora también, una capacitación presencial, van 15, 20 alumnos, la toman a la capacitación presencial y ellos aprendieron de ese tema, pero después el resto de los empleados, si quiere aprender, hay que contratar nuevamente al profesor y nuevamente mover a la gente para que aprenda. O se da de segunda mano, digamos, el que aprendió vaya y le cuente y le enseñe. Esa es una gran opción. Que también, sí. Pero bueno, no es lo mismo, entonces pues justamente el e-learning te permite hacer una inversión inicial para después reutilizarlo, para las distintas generaciones que vienen en la empresa. Porque se da mucho, por ejemplo, en la inducción institucional, donde uno enseña, crea un curso muy llamativo, donde hace conocer quién es el dueño, cómo se creó, cuáles son los valores. Entonces, constantemente van ingresando empleados nuevos a la compañía y ese material, salvo algunas actualizaciones, se reutiliza. ¿Esto sirve para empresas medianas a grandes e inclusive a las familiares, por ejemplo, aquellas más nucleares? Totalmente, sirve para todo tipo de empresas, porque como hablábamos recién, el hecho de tener pocos empleados o tener muchos empleados también tiene el inconveniente de tener que sacar a estas personas de su horario laboral productivo para capacitarlos, ¿no? Si tenés pocos empleados es más complicado todavía sacarlos del trabajo, ¿no? Entonces sirve para las pymes y para medianas y para grandes empresas. Sí. Y por ejemplo, entre los propietarios, los dueños de las empresas, ¿existe algún tipo de prejuicio con generaciones anteriores, podríamos decir, para abrirse a esta nueva? Porque es una forma es cambiar el chip, ¿no? En el caso de Habitar me pasó que me encontré con vendedores más antiguos, para llamarlo así, personas más grandes que vienen de la vieja escuela, como comentabas al inicio del programa, de la capacitación tradicional. Entonces sí fue un cambio de mentalidad. Por ahí, bueno, ahora te vas a capacitar así y genera un poco no es la palabra de rechazo, pero de duda, de miedo. Pero si vos tenés el área directiva o la alta gerencia convencida. A eso iba a decir mi pregunta, o sea, la apertura debe darse primero en la cabeza. De arriba hacia abajo. En la cabeza, tiene que ser de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, es fundamental que los propietarios, los gerentes de la empresa estén convencidos de esta manera de capacitar al personal y que apoyen desde adentro, ¿no? Y esta iniciativa que ustedes tienen se da mucho aquí en Resistencia, en la zona. Ustedes son los primeros, ya hay experiencias, porque por lo que se ve hay mucha oferta de Córdoba, Buenos Aires, inclusive hoy de otras partes del mundo. De otras partes del mundo. También se puede hacerlo acá. En la región hay, por ahí, bueno, en el caso de la UTN tiene capacitaciones a distancia, tiene carreras semipresenciales, porque eso es otro tema que también está bueno tocarlo, de las variantes que hay del e-learning, por ejemplo el blended learning, que es capacitación mixta, que tiene que ver con lo semipresencial, que nosotros lo llamamos así, el hecho... O sea, una parte es virtual y después clases para evacuar dudas, o en la parte de educación superior es importante rendir los exámenes presencialmente, porque si estás por recibirte de una carrera y lo haces desde tu casa, podrías llegar a hacer un poco de trampa, ¿no? Entonces necesitas estar frente a los profesores, que son los directores de la carrera, que tomen el examen presencialmente. Ahí cuando se combinan las dos modalidades, a distancia y presencial, se llama blended learning. ¿Hay alguna manera a través de internet, de las redes sociales, de determinar la seriedad de alguien que pueda ofrecer este tipo de servicios? ¿Hay alguna forma o no? Por ejemplo, alguien ofrece un posgrado en, no sé,
en Y tal primero materia tendrías que chequear, a mí me pasa personalmente, Ajá. cuando sale una oferta de un curso, charla, congreso, posgrado, veo primero que la entidad. Exactamente. Básicamente es la entidad que está detrás, otorgando el título, el diploma, es la que te asegura, ¿sí? una calidad. Persiste todavía mucha duda, mucho prejuicio respecto de aquello que no es tan palpable. No es que yo voy a la facultad, me voy a un aula, está el profesor, sino que es algo más difuso. ¿Se va perdiendo de a poco eso? Nosotros lo que hacemos es mostrar, Ajá. ¿sí? Hacemos una muestra al empresario que está interesado, le hacemos una demo, ¿no? De cómo sería un curso, de cómo sería la plataforma, y una vez que ven, la verdad es que quedan gratamente sorprendidos y muy conformes. Si alguien, por ejemplo, está pensando o ve el programa, los escucha y dice, bueno, yo quisiera por lo menos interiorizarme, ¿cuáles son los requisitos que ustedes necesitan, tiene que tener esa empresa como para poder por lo menos iniciar un diagnóstico primero y un proyecto después? Primero las ganas y la motivación de hacer un cambio de paradigma de tipo de capacitación. Pero el dueño, el gerente, digamos, Sí. tiene que tener claro qué quiere, qué necesita. Nosotros, bueno, en el caso de Axel, que está más con las empresas del medio, y bueno, se trata de esto que estamos tratando de explicar a vos, también explicárselo a él, motivarlo y que se dé la oportunidad y mostrárselo, pero rápidamente un empresario lo que te va a pedir es resultados Claro. medibles, que se plasmen, ya sea con encuestas, con algún tipo de evaluación de costos, y eso siempre Y por suele las pasar. experiencias que tuvieron ustedes, ¿se verifican esos resultados? ¿Son comprobables en un determinado objetivo de tiempo? Los empresarios lo ven cuando ven cómo trabaja el personal. Ajá. Ven cómo un personal capacitado es un personal que trabaja mejor, comete menos errores, está más motivado también, se siente más valorado por la empresa. Y todo eso repercute en su productividad, ¿sí? A medida que, cuando nosotros implementamos una plataforma en una empresa, los empleados van haciendo estos cursos y van mostrando esto, ¿no? Van mostrando una mayor motivación en sus tareas, y también obviamente van mostrando mayor capacitación, van mostrando que saben más de su trabajo, y los resultados son muy visibles. Hay todavía que romper estructuras fundamentalmente de edad, de personas ya mayores con bastante antigüedad en una empresa, como para que también acepten este tipo de capacitación. Bueno, es un poco lo que ¿No te son comenté. reactivos? Al principio sí, Ajá. pero después a mí me sorprendieron realmente, y son las personas que quizás más comprometidas. Por ahí lo que le pasa a los jóvenes es que vos ves accesos a la plataforma de capacitación desde distintos lugares y no de la empresa. El personal más antiguo se capacita estando en la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque el joven está siempre con el celular conectado y aprovecha, y si es nuevo sobre todo va a la casa, comparte con su familia, mirá, si me estoy capacitando. Es toda una motivación, como decía Axel, pero realmente los resultados en el caso de Habitar es el 100% del uso. También hay un cierto seguimiento y control donde hay tareas que son obligatorias para cumplir el proceso de, por ejemplo, ventas de un vendedor, donde él tiene que cumplir ciertos cursos y después rendir exámenes. Porque también está el otro aspecto, ¿no? Del que consiguió trabajo, pero hace bastante tiempo no tenía la práctica del estudio, Sí. y mucho menos la práctica de exposición de los resultados, y hay que romper esa inercia también, ¿no? Sí, justamente para eso existen técnicas dentro del e-learning que tienen que ver con la gamificación, ¿no? Donde se dan contenidos, pero a través de videos interactivos, a través de diferentes actividades más lúdicas, como puede ser un crucigramas, una sopa de letras, un arrastrar y soltar. Hay una gran cantidad de actividades que van haciendo que la incorporación de conocimiento se haga un poco a través de un juego, ¿no? Y está comprobado que la incorporación de estos conocimientos a través del e-learning
es un 60% más que a través de los métodos tradicionales. Y además también, no sé, se da certificado de capacitación a los empleados de una... Hay dos maneras de certificar. Una es interna, donde realmente les gusta mucho recibir un certificado que es automático. Uno termina de hacer un curso y se emite automáticamente, se lo baja y lo imprime. Lo he visto cuando recorrí sucursales y veo pegados los certificados de los chicos, eso les llama la atención. Y la otra es, por ejemplo, contactarse con la UTN, para el caso de conocimientos técnicos, donde uno puede impartir un curso de Excel y que la UTN lo verifique, certifique y tenga ese y lo avale. Eso para quien quiera dar el curso. Internamente se pueden hacer convenios entre empresa y UTN está bien. Para que puedan certificar cursos técnicos. Estoy hablando de Excel por dar un ejemplo común, pero puede ser de otra técnica, industriales, etcétera, con contenido de UTN. Claro. Y puede ser cualquier tipo de empresa o aquellas de servicio, de ventas, son las que... De cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa. Como te mencionaba hoy, los conocimientos o los contenidos que se pueden brindar a través del e-learning son prácticamente infinitos, así que todo tipo de empresa puede aprovechar este tipo de capacitación. Hoy con, por ejemplo, entrar a YouTube, ¿no? O a alguna otra plataforma, ahí hay tutoriales de todo tipo para cualquier cosa. ¿Sirve eso? ¿No sirve? ¿Hay que seguirlos? ¿Hay que analizarlos? ¿Hay que filtrarlos? El tema de YouTube es que, como es tan abierto, ¿quién certifica que eso que digan ahí sea verdadero, sea efectivamente así? ¿No? En la capacitación empresarial es importante que todo el material de capacitación que salga de adentro de la empresa, ¿sí? Que esté revisado por alguien de la empresa y que esté certificado que eso es efectivamente así. Claro. Es algo que no pasa con YouTube. El cambio, y uno va viendo cómo el e-learning dentro de las empresas arranca, bueno, de a poco, y después va cambiando la intensidad. Y son los mismos jefes de áreas que te van diciendo, Sergio, necesito capacitar a mi gente, y ellos traen el contenido. Obviamente con un formato antiguo, plano, texto, y uno, bueno, le da la interactividad. Uno, como, bueno, le debe pasar a Axel como consultor de e-learning, no tiene que saber todos los temas, sino el diseño instruccional, pasarlo a instrucciones, a contenidos que te brinda la empresa. Y ahí es donde se da en la interacción el aprendizaje mutuo, ¿no? Sí. Porque ustedes aprenden de las necesidades que les dicen necesitan ser satisfechas justamente. Exactamente. Es lo mismo que el profesor alumno. Es así. Para quien esté viendo, tenga un dato, por lo menos si una persona queda con el disparador y pueda germinar, ya está bueno. ¿A dónde puede dirigirse Axel? ¿Con quién debe? Usted tiene una página de internet, de las distintas plataformas de comunicación. Exactamente, nosotros tenemos una página que es rhrconsultores.com.ar, también tenemos un Facebook que es rhrconsultores.com.ar, y bueno, y si no, también por WhatsApp, ¿sí? El 362-4648-377. Y nuestra idea era justamente esa, ¿no? Porque habitualmente en los medios tradicionales, digamos, radio, televisión, estos temas no tienen demasiada visibilidad. No, sí, es poco. Nosotros habitualmente siempre nos encontramos con Axel en congresos o en charlas que coincidimos. Pero dentro del mismo ámbito. Digamos, ¿no? De un mismo ámbito, y es como que vos vas a uno y ya te van invitando, pero las personas que tendrían que buscar bastante por internet para tratar de conseguir algo de información. Y para aquellas personas que estén por lo menos motivadas, tal vez la sugerencia sea que se animen, ¿no? Que averigüe por lo menos. Que averigüe por lo menos, que se ponga en contacto con nosotros y nosotros hacemos un diagnóstico de cómo está la empresa y de qué solución se puede brindar. Los presupuestos no son para nada inaccesibles. La inversión que tienen que hacer las empresas, aparte nosotros también somos realistas, ¿no? Y entonces hacemos presupuestos escalares de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Y de acuerdo al uso que la empresa le va a dar a la plataforma. Para que puedan acceder a los mismos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que, como vos decías, no es tan común
que exista acá en Resistencia una consultora que se dedique a instalar y mantener y generar este tipo de plataformas. Bueno, la mayor de las suertes y ojalá que en algún tiempo puedan estar acá contándonos ya la evolución del trabajo que están realizando. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Pedro. El ingeniero en sistema Axel Robles y el licenciado en tecnología educativa Sergio Pilar con nosotros aquí en Sin Retórica. Nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere, y le dejamos este material de Martín Lustó, el economista argentino, en una charla que dio en la ciudad de Rosario, refiriéndose a la dificultad que tiene la economía para conectarse con la realidad diaria de todos nosotros. Ojalá que les guste. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y esto es un problema que tenía la economía para lidiar con problemas reales hasta que llegó una persona que es John Nash. Es distinto de como ustedes lo conocieron por ahí en la película Una mente brillante con Russell Crowe, ¿sí? Un poquito menos, era más joven que Russell Crowe cuando hizo la película, cuando Nash estudió. Hizo una tesis doctoral en Princeton en matemática a los 21 años, que tenía 30 páginas nomás. Sigue vivo Nash y es un genio. De hecho, esa fue la frase con la que se lo recomendaron para ingresar a Princeton. La frase de su tutor para entrar a la universidad a hacer su doctorado decía: este hombre es un genio. Y descubrió un concepto muy pero muy sencillo que ayuda a un montón de ciencias, la biología, la economía, la sociología, y que es un concepto matemático de cómo encontrar un equilibrio cuando en realidad lo que ocurre es una interacción. Y lo que dice Nash es muy pero muy intuitivo, y es lo siguiente: algo es un equilibrio cuando, dado lo que ustedes hicieron, yo no quiero cambiar lo que yo elegí, lo que yo hice, y dado lo que yo hice, ustedes no quieren cambiar lo que ustedes eligieron. Y el ejemplo más claro que se me ocurre es cuando uno se va a saludar. Si yo, ahora que los hombres también nos damos besos para saludarnos, si yo voy a saludar a alguien y le voy a dar un beso y me extiende la mano, no puede ser un equilibrio. Alguien tiene que modificar alguna de las dos cosas para llegar al equilibrio. O él cambia dado lo que yo hice y me da la mano y los dos nos damos la mano, o yo cambio dado lo que él hizo y nos damos un beso. Y cualquiera que tenga contacto con mujeres del mundo anglosajón saben de lo que hablo. O cualquiera que tenga que ir a saludar a su suegro, que es muy conservador, seguramente también sabe de lo que hablo. Entonces este es un concepto muy, pero muy sencillo, y es aplicable a un montón de cosas. Entonces yo les voy a proponer ahora jugar un juego casi igual de sencillo, que consiste en lo siguiente. Les voy a repartir mazos virtuales, ¿sí? Y esos mazos virtuales, de esos mazos virtuales ustedes van a tener que extraer una carta. No vale comunicarse, no vale hablar absolutamente con nadie. Tienen que sacar una carta. El truco está en que va a haber un premio, y el premio depende de cuánta gente elija la misma carta, ¿sí? Entonces voy a dar 10 pesos elevados a la cantidad de gente que eligió la carta menos 1, ¿sí? Eso quiere decir que si una persona elige esa carta, voy a dar 10 a la 0, es 1, se va a quedar con un peso. Si 2 personas eligen la misma carta, les voy a dar 10 pesos para repartir entre 2. Si 11 personas eligen la misma carta, le voy a dar 10.000 millones. Entre 10 se van a ir con, entre 11 se van a ir con 9.000, se van a ir con 900 millones cada uno, ¿sí? Si todos los que estamos acá elegimos la misma carta, resolvemos con nuestros propios fondos, y les aseguro que nos va a quedar plata, la crisis financiera internacional. Entonces les voy a dar 15 segundos, nada más, 15 segundos para elegir una carta. Recuerden, no es la carta, no es el número favorito, no es el color de sus amores, no es la que les trae el mejor recuerdo, es la carta que ustedes creen que van a elegir todos los demás. Porque si logran elegir una carta que eligen todos los demás, vamos a resolver muchísimos, pero muchísimos problemas. Entonces yo les voy a dar nada más que 15 de mis preciados 3 minutos, 15 segundos de mis preciados 3 minutos para que elijan una carta. Y les pido por favor que lo hagan a conciencia. ¿Todos eligieron la carta? Levante la mano el que eligió un as. ¿Y el que eligió las de corazones? Acá hay un montón de posibles equilibrios de Nash, un montón. ¿Quién eligió el 4 de pica? ¿El 3 de trébol? ¿El 2 de diamantes? Acá hay un montón de posibles equilibrios de Nash, y sin embargo hay algo que nos lleva a todos a elegir una carta similar, ¿sí? Es una convención, es un elemento cultural. El problema es que en Argentina ese elemento cultural que nos une a todos se llama crisis, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos que va a haber una crisis, perdón que vaya para atrás, ocurre lo siguiente.
Generalmente se define al vicio como la inclinación moral del alma hacia las acciones no conformes a la ley moral. Y yo tengo un montón de problemas con esa definición. Una es que como soy economista, no tengo alma. Y la segunda es que no puedo matematizar, no le puedo poner un número a eso. Y necesito poner algún número. Entonces digo, voy a pensar una definición de vicio que es distinta. El vicio es la gratificación instantánea, ¿sí?, a costa de algo que me genera un problema mucho más grande en el futuro. Imaginemos el vicio más sencillo, el cigarrillo. Es una calada hoy y soy feliz, a costa de las probabilidades de enfermedades muy graves más adelante. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, bueno, si más adelante es importante, no van a fumarse el cigarrillo. Pero si hoy ustedes están sentados al lado de Gaddafi, y Gaddafi dice, si desertás te mato, y mientras tanto los están buscando todos los rebeldes, y les agarran ganas de fumar, la pregunta es ¿qué van a hacer? Y lo que uno hace es prender el maldito cigarrillo. Y uno paga los vicios personales con costo personal y finalmente con la muerte. Pero las sociedades no desaparecen así, solo se transforman en más y más viciosas. Una sociedad entonces que se enfoca en el corto plazo, le cuesta mucho mejorar la calidad de lo que da. Una sociedad que lo único que hace, por ejemplo, una sociedad que no hace esfuerzo por educarse, no puede prosperar. Una sociedad que consume pero ni ahorra ni invierte, no puede mejorar. Una sociedad que solo piensa en políticas de corto plazo, no tiene políticas de Estado. Y ahí está la definición que a mí más me gusta del populismo. El populismo es la supeditación del largo plazo al corto plazo. Entonces, si nosotros nos volvemos cada vez más cortoplacistas, lo que hacemos es tener una sociedad más viciosa y una sociedad peor. Y lo que tenemos que lograr, en algún momento, es salir de las de corazones, de que las de corazones es esto. Crisis, 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 un solo malvavisco. Empezar a entender que lo que tenemos que pensar para lograr el segundo malvavisco es pensar en el progreso. Y traté de que mis economistas buscaran imágenes del progreso, pero que son muy chicos y no las encontraron. Y entonces pusieron gente que podía pensar en el largo plazo, como Leloir o como Favaloro. Y esa es la manera de conseguir los dos malvaviscos. Muchas gracias. Gracias. A ver si hay equilibrio. A ver si hay equilibrio. Hubo equilibrio, hubo equilibrio. No te vayas. No te vayas. Me interesó mucho el tema de la ansiedad y las recesiones. ¿Hay, por ejemplo, estudios o sabes algo de países que culturalmente son menos ansiosos o por sus costumbres tienen menos crisis económicas? Es decir, mirarlo desde al revés. Mirá, ¿Se entiende? Sí, hay países que por sus costumbres tengan menos crisis económicas. Lo que hay ahora es algunos estudios que te empiezan a mostrar, por ejemplo, cómo sube el nivel de ansiedad de los países que están teniendo crisis importantes. Okay. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? O sea, la crisis sube la ansiedad. Sube la ansiedad, y al revés, sin ninguna ¿ser duda. ansioso provoca crisis económica, por ejemplo? Mate. No he encontrado. No, creo que nosotros somos un muy buen ejemplo, porque muchas veces elegimos atajos para conseguir réditos, ya sea económicos o mayor nivel de consumo, etcétera, y a costa de algo que finalmente hace eclosión. El atajo de la convertibilidad es uno, el atajo del consumo extremo que tenemos ahora es otro, y eso va incubando problemas. Pensar siempre en el corto plazo va incubando problemas que finalmente tienen un impacto económico posterior. Estoy convencido de que todas estas cosas están muy relacionadas con la educación. Te quiero poner en un lugar. Si mañana fueses, quizá no quieras, ¿no? Pero si mañana fueses ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 cosas que harías en este país, en este momento? Perdón por ser... Una tiene mucho que ver con que lo que es fácil en el corto plazo y difícil en el largo. Es decir, entregar notebooks o netbooks, o no sé cómo se llaman porque no son muy tecnológicos como habrán visto, pero entregar computadoras a los chicos no está ni por lejos probado que mejore el rendimiento escolar. Y todos los estudios que se han hecho, hay 2 grandes cosas que mejoran el rendimiento escolar. En lugares muy pobres, combatir o desparasitar para que los chicos vayan al colegio y tengan buena salud. Y la segunda es mejores profesores. Sin mejores educadores no se puede tener mejor educación. Pero eso requiere el largo plazo. Entregar las netbooks es fácil, discutir con un gremio es muy pero muy difícil. Esa es una. 2 más. Yo tengo familia en Suecia, y algo que me sorprendió mucho. En mi familia hay un montón de docentes, y los que viven en Suecia también son docentes, y vi una vez muy claro cómo la solidaridad se enseña desde el colegio.
Se enseña desde la escuela desde muy chiquitos. Tienen en el segundo grado tienen un libro de texto que no tiene una sola palabra, pero tiene un montón de imágenes como por ejemplo 2 perros atados por la misma correa que tratan de comer de 2 platos distintos y se empiezan a ahorcar hasta que los 2 deciden ir a un lugar y después los 2 al otro. Y es algo que me parece que se inculca, un montón de cosas se inculcan desde la escuela, creo que eso sería muy importante. Volver a una escuela que inculcaba valores e integraba.